Ser mamá es un camino maravilloso que viene acompañado de grandes retos. En este espacio hablemos de todo lo real, inquieto, divertido, inspirador y retador que conlleva ser mamá. Yo soy Sofía Rendón, una mamá con las mismas dudas que tú y esas ganas de formar para trascender. Bienvenidas a nuestro espacio Entre Mamás. Bienvenidas a este espacio Entre Mamás. Gracias a Inversión Educativa Tech por hacer posible este espacio. Hoy tenemos el privilegio de contar con una visita que viene de nuestra hermana ciudad de Saltillo y viene a platicarnos sobre lo que es el poder del amor. Para nosotros las mamás es muy importante hablar del amor, pero hoy nuestra invitada es esta fiel representación de lo que realmente significa un amor de mamá. Bienvenida, Nayeli, a este espacio Entre Mamás. ¿Cómo estás? Qué linda, muchísimas gracias y qué generosas palabras. Muy bien, ¿cómo están todos aquí? Espero Estamos que muy bien. excelente. Tú eres eres esposa primero, madre de 4, eres abogada, escritora, bueno, eres una estuche de monerías, activista mexicana, reconocida por tu labor humanitaria. Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre lo que haces con los niños con cáncer. Has dedicado tu vida a estar entregada a tu fe y más allá de eso, a tu familia y a esto que encontraste como un propósito de vida hoy por hoy, que realmente a todos nos saca de nuestro espacio de la vida para voltear a ver lo que realmente es el amor. Tienes una fundación, cofundaste una fundación Luchando por Ángeles Pequeños, para honrar la vida de Luis Pablo, tu hijo, quien tuvo cáncer a una temprana edad. Ahorita también vamos a platicar sobre eso. Y has recibido múltiples reconocimientos por tu labor altruista. También has escrito 2 libros. Y también quiero que me platiques ahorita sobre los libros. Y bueno, ya no quiero presentar con tanta cosa, sino quiero platicar contigo y que todo el mundo te conozca y conozca esta gran labor que hoy haces aquí en la comunidad. Primero que nada, Nayeli, me gustaría conocer quién fue Nayeli en su etapa adolescente. En mi etapa adolescente, bueno, pues Nayeli era una mujer con muchos sueños, siempre un alma libre, siempre quería conocer, viajar, sedienta de conocer gente, de vivir experiencias. Era una chavita muy amiguera, muy fiestera, o sea, era el alma de las fiestas, no me podía perder una sola. Muy alegre, siempre rodeada de mucha gente. Esa era yo, y con muchos sueños, muchas ilusiones, muchas ganas de hacer algo con mi vida, ¿no? ¿Cuáles eran esos sueños, Nayeli? ¿En qué soñabas en esa edad? Mira, en esa edad yo siempre soñé en convertirme en alguien que pudiera hacer algo por los demás, que estuviera presente en la vida de los demás. No como lo hago ahorita, eso no era mi sueño en la vida, sino a lo mejor yo estudié Derecho, y uno de mis sueños era poder ayudar a la gente, ¿no? Apoyarla, que nadie, ya sabes, se fuera a aprovechar de los demás. O sea, hacer la justicia. Ese sentido de justicia verdadero, de lo que implica el derecho, era uno de mis más grandes sueños y me apasionaba. Y sin querer queriendo, terminaste haciendo de verdad un impacto súper positivo en la sociedad. ¿Cómo iniciaste tu proyecto de familia? Pues mira, no lo pensé mucho, no creas que fue algo que yo planeé. La verdad es que me enamoré perdidamente de mi esposo cuando tenía 19 años. Luego nos enamoramos, o sea, nos enamoramos perdidamente. A los 4 meses de novios me dio anillo. ¡Wow! Sí. Bien chiquito. O sea, cero planeado. Todo fue así como, ya sabes, esa alma libre de dejarte llevar. Ajá. Me dio anillo y a los 21 años me casé. Y todo se fue dando, o sea, literalmente todo se fue dando, no fue algo que planeamos, fue como nos dejamos llevar. Claro. Y como íbamos viendo, estábamos muy chavitos, y como íbamos viendo, así fue. ¿Y cómo ves o sea, el hecho de que tú hayas dicho, ¿sabes qué? Desde chiquita voy a dejarme llevar y hacer, ¿tu vida ha sido así a través del tiempo? O ya como que dices, oye, bueno, aprendí que ahora hay que ponerle más estructura a las cosas. ¿Cómo eso ha impactado en tu vida actualmente?
No, mira, sinceramente soy organizada, me considero una persona muy organizada, o sea, tengo una agenda A, B, C, D, E, porque hago muchas cosas, entonces necesito ser organizada, es por necesidad. Ok. Sin embargo, no planeo, desde que tengo conciencia no planeo las cosas, soy mucho de dejarme llevar por la providencia, que Dios diga y a ver qué Dios dirá y me dejo llevar y así voy por la vida. Qué padre. Oye, ¿y qué cambió en ti en el momento en que te convertiste en mamá? Uy, todo, o sea, mi vida cambió 100%. Em, a pesar de que seguía sin tener muchos planes, o sea, sin planear mucho, llegó para mí un amor que simplemente no conocía, ¿no? Ese amor donde das la vida por otra persona, ese amor que se expande, que va más allá de ti, que trasciende Ujú. y que no conocía, ese amor te cambia por completo. ¿Cuáles fueron tus principales miedos al convertirte en mamá? Porque yo en mi experiencia te digo que para mí fue como, ya me entregaron un ser que ahora depende de mí 100% para sobrevivir. Entonces Sí, fue así como un shock siendo una mujer muy activa, muy despreocupada, yo así era, de que al rato vemos y así. Y de repente el encontrarte siendo esta persona responsable de una vida te hace como, ay, caray, o sea, si te da ciertos miedos, ¿enfrentaste eso? ¿No enfrentaste esa parte? ¿Cómo lo recibiste? fíjate que los miedos yo creo que, bueno, son súper normales y naturales, pero fueron como en el proceso de tener a Luis Pablo porque fue un poquito complicado. O sea, mi miedo más grande era o perderlo a él Ajá. o yo, porque había mucho problema cuando lo iba a tener, terminé con una cesárea de urgencia, de emergencia, porque fue muy difícil el parto, etcétera, etcétera. Ese fue el único miedo que sentí. Cuando ya lo tuve, te prometo que me acuerdo que lo abracé y yo creo que por ahí debe de estar ese video porque estaban grabando donde le decía, vienen a ser cabezas grandes a este mundo, es todo. O sea, mi preocupación no era realmente una preocupación, era más bien como, ¿cómo voy a guiar a este pequeño al camino del bien, ¿no? Claro. ¿Cómo voy a guiarlo hacia Dios? Y mira lo que son las cosas. Ya sé, ya sé. Ahí, Luis Pablo nace y ¿en cuánto fue el tiempo o él desde chiquito tenía problemas o cómo fue su diagnóstico a través de su vida? No, la verdad es que todo muy bien, a excepción de ese momento que Del fue parto. difícil, Ujú. pero de ahí en fuera súper sano, siempre iba por encima de la media, o sea, siempre era un niño grandote que siempre iba súper bien en todo, pero más o menos ahí por el año, alrededor de un año de edad, empezó a tener muchas complicaciones, fiebres, no bajaban, cada vez eran más altas. Y así fue como poco a poco empezamos a notar que algo estaba pasando raro. Ok. Y por ahí del año, un mes, año, 2 meses, soy muy mala para las fechas, pero por ahí alrededor de esa Aprox. edad, ajá, fue cuando lo diagnostican con leucemia mieloide aguda, que es una leucemia que le da a adultos mayores. O sea, es bien raro que la encuentres en niños. Ok. ¿Cómo recibiste ese diagnóstico? ¿Qué fue lo que pasó en tu mente y dijiste, oye, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Para qué? O sea, ¿cómo recibiste ese diagnóstico? Así tal cual como lo dices. O sea, cuando llegamos al consultorio que nos cita nuestro pediatra que queremos mucho, nos cita en domingo, ya sabíamos que las cosas no iban a estar bien, ¿verdad? Algo nos iban a decir en domingo, que Claro. era súper difícil que te digan, ay, sí, en domingo 20, les tengo que decir algo. Cuando nos dice, yo creo que es una leucemia, se me fue la sangre al piso y empecé a llorar. Me acuerdo que él me dijo, Nayeli, él es muy católico, y él me dijo, Nayeli, Jesús en ti confío, o sea, confía en Dios. Y yo decía, sí, pero todo se me vino, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Porque a mí? ¿Porque a él? ¿Qué hicimos? Se te viene todos esos pensamientos naturales que le vienen a una madre, ¿no? Claro. Y fue un choque, o sea, no me esperaba para nada. La verdad es que yo siempre he sido muy positiva, entonces cuando lo veía mal yo decía, va a ser un virus, o sea, nunca me imaginé algo tan grande como una Claro, leucemia, ¿no? claro. Ahí, ¿cuánto pasó para que tú decidieras, obviamente entró en un tratamiento o cómo fue después de recibir esa noticia el proceso de vivir con un diagnóstico de ese tipo en la dinámica familiar? O sea, ¿qué fue lo que pasó en tu familia? ¿Cómo se acomodaron las cosas para poder seguir en una vida familiar con ese tipo de diagnóstico? Mira, gracias a Dios ya tenía la experiencia dentro de la familia. Yo tengo una hermana con discapacidad
y como que siempre crecí sabiendo que tú tenías que estar con quien más te necesitaba. Ok. Fue como un lema en la familia, ¿no? Porque pues yo a veces tenía que estar en otros lados porque mi mamá tenía que estar con la hija que más la necesitaba. Entonces, en ese momento dijimos, nos necesita, hablamos con la familia y les dijimos, nos vamos a Monterrey, de Saltillo, porque así nos lo recomendó nuestro pediatra, mañana mismo, ¿no? El domingo movimos, hablamos todo y el lunes en la mañana ya estábamos aquí en Monterrey. Actuamos muy rápido. Sin embargo, por ser una leucemia tan complicada, fue muy difícil su diagnóstico. Aquí lo vieron varios doctores y no me lo podían diagnosticar. Entonces, después de como 3 semanas de no diagnóstico, nos dice un doctor, váyanse a Houston. O sea, ya no estén jugando aquí. O sea, No estén creo que es perdiendo el algo tiempo. más complicado de lo que todos pensamos. Váyanse a Houston. Entonces nos mandan para allá y, y pues ahí es donde le hacen toda la punción medular y todos los exámenes que tienen que hacerle un niño con cáncer y al día siguiente nos dan el diagnóstico y en ese instante nos dicen es una leucemia súper difícil, se van a tener, o sea, consideren que se van a tener que quedar aquí a tratarla, ¿no? Ok. Y pues no platicamos mucho mi esposo y yo, como que en ese carácter de let it Tenemos que flow, hacer cosas. o sea, de dejarnos llevar, pues yo nada más de repente lo escuché viendo quién tenía departamentos, quién nos podía ayudar, cómo le podíamos hacer, yo buscando cómo le iba a hacer con mis papás, si alguien se venía conmigo un ratito en lo que yo agarraba la onda, cuánto tiempo iba a estar internada. Al principio nos decían son 6 meses internados, o sea, no van a salir. Si acaso 2 días entre esos 6 meses, y después esos 6 meses se convirtieron en casi 2 años, ¿no? O sea, lo que dices, ¿cómo? O sea, yo decía, me acuerdo mucho que decía, ¿cómo va a poder? O sea, un mes internado, o sea, ya con Monterrey yo ya estaba harta del hospital. Yo decía, ¿cómo 6 meses más? Y luego lo que es, o sea, lo que es la vida, ¿no? Aguantas un año y medio y no pasa nada, todo sale. Te Es vas increíble. adaptando, ¿no? Sí, El sí, ser el ser humano humano es súper adaptable. se adapta. Sí. Ahora, esos días que tú pasabas con Luis Pablo dentro del hospital y que vives un proceso complicado porque tú conoces la vida fuera del hospital, pero para Luis Pablo era su vida la mayor parte del tiempo, había estado en hospital. ¿Cómo interactuabas con un hijo en esa condición de siempre estar en el hospital para mantener ese, pues ese optimismo, esas ganas de, vamos tipo, a salir adelante, ¿no? ¿De dónde agarras fuerza? Ay, de Dios. Es que no te puedo, o sea, humanamente es imposible. Y ahora que lo veo hacia atrás, lo veo todavía más claro. O sea, es que era Dios que estaba ahí ayudándome. Sí. O sea, definitivamente ayudándome y ayudándole, porque también la manera en que sobrellevó su enfermedad, mi hijo fue impresionante. O sea, no lo digo yo, lo dicen los doctores, las enfermeras, impactó realmente, ¿no? Entonces, sí, o sea, era Dios que nos daba sí, pues esa motivación todos los días de amanecer y un día más. Yo vivía un día a la vez. Claro. Si un día era malo, lloraba, decía, híjole, fatal, este día bien malas noticias, pero al día siguiente se me iba ese chip y decía, órale, este es otro día, a darle, o sea, como toque, pero a ponerle la mejor cara, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué expectativas te daban de vida? Fíjate, Sofi, que las expectativas al inicio me decían todo depende del tratamiento, de estos 6 meses. Y nos fue muy bien. Los primeros 6 meses hasta yo decía, gracias Dios, o sea, la verdad, wow. O sea, sí estuvo bien cañón estar aquí 6 meses, pero no me puedo quejar, o sea, ya acabó, ya, nos vamos a la casa. Regresamos a Saltillo, le regresa el cáncer al mes, eso nos hablaba de que el cáncer estaba fuertísimo, porque si te regresa tan pronto después de toda la bomba de ¿Qué le habían quimioterapias, hecho? Ajá. en el regreso ya las expectativas de vida eran muy bajas. O sea, ya nos decían desde un inicio, híjole, esto nos habla de lo difícil que va a ser mantenerlo con vida, ¿no? Pero lo vamos a intentar. Y si ustedes luchan, nosotros luchamos con ustedes. Entonces, teníamos claro que íbamos a hacer todo por nuestro hijo. O sea, yo iba a luchar hasta el último aliento, eso me quedaba claro, pero sabía que iba a ser muy difícil desde la recaída, ¿no? ¿Dónde empieza el dolor? No siempre hubo dolor. ¿Cómo lo Siempre. defines? Ese dolor que no conoces, porque si no conoces el amor de madre hasta que lo tienes, ¿cómo defines ese dolor? Mira, desde el diagnóstico inicia el dolor y ahí sí el miedo de decir, lo puedo perder. O sea, ya es muy... Era ese miedo que me entró al inicio, cuando el parto fue complicado, que era el único miedo que tenía, lo puedo perder, ¿no? Regresó, pero ahora era mucho más palpable.
Entonces decía otra vez, lo puedo perder. Pero había esa esperanza de decir, no pasó nada, no va a pasar nada esa vez. Y la esperanza nunca la perdí porque la esperanza viene muy relacionada con el amor. Cuando hay tanto amor hay mucha esperanza también. Entonces la esperanza no se iba, pero el dolor siempre estuvo presente. Sin embargo, era más grande el amor, era más grande la esperanza y eso hacía que el dolor se quedara ahí, como en un cuartito. Claro. ¿No? Salía cuando tenía que salir, pero la mayor parte del tiempo lo que sobresalía era el amor. Entonces, sí, yo te puedo decir que más que recordar una etapa dolorosa, y siempre lo digo, yo recuerdo esos momentos con alegría, porque fue tanto el amor y tanta la alegría que hubo en ese cuartito de hospital, y se sentía tanto a Dios, que yo ahorita a veces extraño, puede sonar loco, te lo juro, puede sonar loco para muchos, pero a veces extraño, y mi esposo también lo dice, sentir lo que sentíamos en ese cuartito. O sea, es inexplicable. Claro, claro. Esa presencia, ese vínculo, eso no se respira en todos lados. Exactamente. Y esa esperanza yo creo que también. Em, Te iba a preguntar la correlación que existe entre el dolor cuando te dan un diagnóstico de ese tipo y el amor. Hay una correlación pues muy natural que se da, pero que no todo mundo logra conectar. Hay gente que se queda en el dolor y decide abordarlo y decide permanecer y no dejar ver ese amor que ahorita me estás platicando. ¿Qué crees que fue el elemento clave para ustedes para dejarse llevar por el amor en lugar del dolor? Pues más que un elemento clave, yo creo que era simplemente esa es la respuesta, el amor, o sea, era tanto. Yo creo que el amor y el dolor son caras de una misma moneda, Ok, van juntas. Es imposible sentir y reconocer tanto amor si no has sentido dolor. O sea, es como, no sé, por ejemplo, ¿cómo valoras el calor si no has sentido mucho frío? ¿O cómo valoras una comida deliciosa si no has tenido un poco de hambre? claro, No, ¿cómo valoras lo grande que es el amor si no has pasado dolor? O sea, el dolor te lleva al amor. claro. Claro, es difícil llegar ahí y es un procedimiento, pero si te dejas llevar, llegas. O sea, de verdad, es permanecer, permanecer en el dolor, permanecer, permanecer hasta que llegan las respuestas. O sea, el dolor te las da. ¿Cuánto tiempo fue entre el diagnóstico y cuando murió Luis Pablo? Fueron casi 2 años. 2 años de estar, o sea, realmente él falleció a los 3 años. Casi a los 3, tenía como 2 años, 8, 9 meses. Ok, ustedes deciden crecer la familia. Sí. ¿Cuándo llega este punto en donde platicas con tu esposo y dices, bueno, ya sé que a lo mejor me vas a decir, no platicamos, nos dejamos llevar, pero sí llega este punto, me imagino, que es donde piensas y dices, híjole, pues quiero seguir creciendo en la familia, y digo, yo soy súper sacatona, ahora sí ya voy a sacar mi verdadero yo, o sea, yo sí soy muy temerosa de, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y vamos a poder, y con este diagnóstico, o sea, ¿cómo fue ese vamos a seguir adelante, vamos a seguirle dando, vamos a seguir creciendo? Mira, yo siempre digo que Dios te manda las cosas que te tiene que mandar y tú sabes si las ves, si las aprovechas o todo lo contrario. Y yo creo que en mi camino, como hasta mi esposo me lo dice, es que él es muy claro contigo y así lo veo yo, ¿no? Él no se equivocó. Cuando falleció Luis Pablo, a mí me dijeron que yo iba a batallar mucho para tener hijos, porque toda la radioterapia que le daban y toda la quimioterapia que le daban era directa a mí, o sea, haz de cuenta que en las radiaciones a veces, o sea, cuando lo pasaban entre aparatos, radiaciones y demás, yo tenía que, o sea, yo le tomaba las manos, ¿no? Y me decían, te tienes que poner no sé qué y un cubrimiento. Y yo decía, ay, o sea, era mi único hijo. Yo no estaba pensando en nadie más que en el momento, ¿no? Claro. Como te digo, un día a la vez. Entonces, claro, y casi 2 años mal pasada, mal durmiendo, mal comiendo, mal todo. Cuando yo llego con un hipotiroidismo muy agudo, llego con casi, o sea, ya era prediabetes, llego con varias cosas, ¿no? Y me dijeron, vamos a batallar muchísimo, ve buscando pues ayuda, porque a lo mejor vas a batallar. Entonces, desde que me dijeron eso, abierta a la vida completamente, digo, siempre lo he estado, ¿no? Ujú. Pero en ese momento decía, bueno, cuando Dios quiera, pero vamos a ver, ¿no? Si las posibilidades son, a lo mejor no,
pues vamos a ver por dónde sí, porque me queda claro que mi vocación es ser madre, Claro. ¿no? Me queda claro. Entonces, fue cuando mi esposo y yo empezamos a buscar la opción, entramos al DIF, metimos todos los papeles, fuimos a todas las pruebas, porque dijimos, si no llega por aquí, pues a lo mejor llega por acá, el hijo, ¿no? No, yo No estaba considero, cerrada ninguna opción. sí, considero que los hijos no son nada más, vienen de ti del vientre, o Sí. sea, de verdad puedes llegar a amar a muchos niños como si fueran tus hijos, ¿no? Entonces, como que dijimos, vamos a ver por dónde llega. Y después de un tratamiento tomado hormonal, que me nivelaba las hormonas, que era lo que yo tenía problema, al final me embaracé de Bosco. Y de hecho fue muy curioso porque yo me enteré, haz de cuenta, nosotros el 9 de mayo cumplimos años de aniversario mi esposo y yo. Ajá. El 10 de mayo pues es Día de la Madre y el 11 de mayo es cuando fallece Luis Pablo. Ajá. De hecho, el año que falleció, el 9 de mayo, estaba súper bien, tanto que nos dejaron bajar a cenar para alguna cena romántica, no nos imaginábamos lo que iba a pasar en 2 días. Ajá. El 10 de mayo se puso muy mal y el 11 de mayo falleció. Y pues nada, o sea, literal, pues así fue como Él fallece y Bosco viene. me entero el 9 de mayo, el día de nuestro aniversario, que estábamos ¡Guau! embarazados, ya cuando iba a cumplir un año Luis Pablo, porque me acuerdo que le digo a Luis, sabes que no hay que decir nada. O sea, no hay que decir nada porque no quiero que en su misa de un año me estén felicitando. Claro. Entonces no dijimos nada hasta el 12. Ok. Sí. Ok, y ahí, ¿cómo tú recibes la noticia de que vas a ser mamá? Otra vez, el embarazo, la esperanza, la felicidad, que era esta dualidad de, bueno, acabo de perder a mi hijo, pero viene uno nuevo. ¿Cómo manejas esa dualidad de emociones en un mismo tiempo muy corto, pero otra vez con mucho amor? Pues lo mismo, el vivir el no vas a poder, o sea, primero ya se fue un hijo y ahora no vas a poder, no, me hizo agradecerlo inmensamente, es decir, gracias Dios, esto es un milagro, o sea, Claro. gracias, todo lo viví desde el agradecimiento siempre, de verdad. Los momentos tristes estaban muy separados, eran de Luis Pablo. El 11 de mayo lo lloré, el año, me la pasé, le pedía perdón al bebecito que venía, pero decía, está bien difícil, está bien cañón, hoy lo lloro. Claro. Pero no hubo esa dualidad de sentimientos cuando me enteré que estaba embarazada, estaba muy feliz y muy agradecida. Sí, o sea, hiciste tus pausas, Sí. viviste tus emociones en el momento y respetando a cada uno de tus hijos. Y hasta la fecha, Sofía, o sea, hasta la fecha, el 11 de mayo para mí es difícil. O sea, es un día que me duele. Y me dejo que me duele. Hay veces que mis hermanas van por los niños porque ya saben, o sea, el 11 de mayo les digo, es mi día de llorar, porque Claro. todos los otros días estoy bien ocupada. El 11 no pongo nada y dejo que ese día sea mi día de llorar y mi día Claro. de extrañarlo y mi día de ver videos y mi día de córtate la vena, porque también los Sí, se vale. necesitas, claro. ¿Cómo conectas hoy por hoy con Luis Pablo? Bueno, pues a través de la oración, pero también a través de mis hijos. Cuando los abrazo, pienso en él, ¿no? De que también estás aquí. En la oración siempre lo siento cerca. Y la verdad es que está muy presente, o sea, en el pasillo de mi casa están todos mis hijos y también está su foto. Cada que voy a salir de la casa, al ladito de la puerta de la cochera, tenemos un como altarcito donde tenemos varias figuritas, pero también tenemos su foto. Y cada que nos persinamos, ahí está. Sí. Y en la noche, cada que vamos a dormir, hay una oración pequeña que le hacemos a Luis Pablo. Entonces, está muy presente todo mi día. De hecho, yo te sigo en redes Ajá. y he visto esas dinámicas que tienes con tus hijos. Sí. El que siempre permanezca para ellos su hermano presente. Entonces me Total. parece maravilloso ese ejercicio porque como ellos vinieron después de Luis Exacto. Pablo, es muy difícil como transmitir esto, ¿no? De que ellos van creciendo y cómo permanece Luis Pablo dentro de la familia. Entonces, de verdad que felicidades. Es una idea maravillosa de poder conectar en familia con este ser tan divino. Ahora, hablando de Luis Pablo un poquito y de su misión en la vida, a su corta edad, muchas veces no entendemos por qué, como hiciste la primera pregunta, ¿por qué yo? ¿Para qué yo? ¿En qué momento te diste cuenta que tú tenías algo que hacer relacionado a su vida? ¿Cómo honrar la vida de Luis Pablo? Fíjate que más bien, Sofi, yo me di cuenta en el hospital cómo agradecer la vida de Luis Pablo. Cuando estaba en el hospital, decía,
híjole, y nosotros gracias a Dios y gracias a que contamos con un seguro médico podemos estar aquí y gracias a que Luis Pablo era americano también. Ajá. Entonces decíamos, podemos estar aquí, pero en México, ¿cuánta gente la pasa muy mal? Sí. En todos los aspectos. Entonces, desde ahí ya venía el decir, yo voy a salir de aquí y necesito hacer algo por los niños en México, Ok. ¿no? O sea, ya pensaba en una fundación en agradecimiento y de hecho le llegué a decir a mi esposo, quiero hacer saliendo aquí algo en agradecimiento a su vida. Para mí no había pérdida, iba a ser agradecimiento a su vida, ¿no? Em, y pues así iniciamos con el logo. Me acuerdo que, de hecho, cuando nosotros empezábamos a hacer el logo, que si las alitas y así, Luis Pablo estaba ahí. Yo le platicaba, mira, vamos a hacer y vamos a ayudar a niños en México y tú me vas a ayudar y tú vas a estar ahí y no sé qué y bla, bla, bla. Entonces inició desde el agradecimiento y después pues continúa el proyecto en su memoria. Y en ese dejarme llevar, como yo ya había platicado que quería hacer esto en agradecimiento, unos compadres empezaron a hacer todo el trámite mientras nosotros estábamos en Houston de la asociación civil. Wow. Y fíjate cuando Luis Pablo fallece, el día de su misa, o sea, yo me acuerdo perfecto, por eso te digo que como uno puede ver a Dios en todo o puede no verlo, ¿no? Ajá. Yo me acuerdo que nos subimos, Luis y yo, a honrar y a decir las últimas palabras, y yo decía, muéstrame cuál es, o sea, tú ya cumpliste tu misión, muéstrame la mía, ¿no? Ayúdame a encontrar la mía, porque tú la encontraste muy pequeño, pero yo todavía no la encuentro. Claro. Y saliendo de ahí, nos dieron los papeles, nos dijeron que ya estaba lista la asociación, entonces para mí fue muy claro el, por aquí te quiero, ¿no? Con razón te dice Sí. tu esposo que Sí. es súper claro. Sí. Y sí es, Sí. qué increíble. Sí, increíble. Qué increíble y qué bonito. Porque yo creo que en ese momento tu corazón se reconforta y dices, ya encontré para lo que vine al mundo. Totalmente. Y cuando encuentras ese propósito es magia, es magia. Y todo se da, ¿eh? Sí, sí. Entras a cofundar. ¿Quién es el cofundador contigo? Mi esposo. Tu esposo. O Sí. sea, los dos entran como parte de los fundadores. Platícame un poquito qué hace la fundación. Obviamente inicia. ¿En qué año inició? Él falleció en el 2012 e inicia en el 2012. O sea, él fallece en mayo. Ok. No, a ver, no, mentira. Él nació en el 2012, fallece en el 2015. En mayo del 2015 y la iniciamos en octubre, el día de su cumpleaños. Ok. El día de Ahí su cumpleaños, empiezan. ahí empezamos, el 29 de octubre. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo empiezas y arrancas y con este gorgoreo en el corazón? Sí. Porque me lo puedo imaginar de decir, híjole, o sea, es una expectativa, una esperanza que te vino a dejar la vida de Luis Pablo. Totalmente. Fíjate que, pues así, Dios te manda todo, te pone todo. Una amiga mía, yo estaba todavía muy dolida porque había mucho dolor. Sabía Claro. que iba a salir, pero había muchísimo dolor. Y en esa época yo me voy a Calcuta a servir, a ayudar a las misioneras de la caridad, a las de la Madre Teresa de Calcuta, porque yo necesitaba vivir algo que me hiciera salirme de mi dolor, ¿no? Era tanto que decía, necesito salir de este dolor. Y me voy para allá y en ese inter, Dios me manda una amiga que me dice, ¿qué quieres hacer? Y yo, es que quisiera empezar con una piñata el día de su cumpleaños, pero me voy a romper? Calcuta. Ah, pensé no, que me va a no, romper. dije, me voy a Calcuta y no lo voy a poder organizar. Me dijo, yo me encargo. Vamos a hacer algo de unas fotos y un no sé qué, y vamos a hacer la piñata. Yo me encargo con varias amigas y nosotros la hacemos. Entonces yo me fui, cuando regresé ellas ya tenían todo organizada la piñata, el cover, todos los regalos se iban a hacer para beneficio de los niños con cáncer. O sea, yo les di más o menos ideas, ellas lo llevaron a cabo. Y muchas de ellas siguen al comité, otras ya han ido saliendo, entrando, pero empezamos así, con un grupo de amigos, con una red de apoyo, Ajá. y fue la piñata de Luis Pablo, y la gente llevaba regalos, y yo dije, así empiezo, llevándole los regalos a los niños, porque no sabía realmente qué necesidades había. Claro. Pero así me empecé a involucrar poco a poco con eso, y pues hoy ya llevamos 8 años y ya tenemos más de 10 programas, ya apoyamos con trasplantes de médula ósea, con medicamentos, quimioterapias, etcétera. ¿Cuántos niños apoya tu fundación? Mira, actualmente al día de hoy tenemos más de 60 beneficiarios en toda la República Mexicana. Ahora, para darnos una idea, apoyar a un niño con cáncer, ¿qué implica? Porque muchas veces dices, ay, no, pues es que yo doy 200 pesos. O sea, ¿qué implica el tratamiento de un niño con cáncer en la vida de papás que no tienen recursos, por ejemplo? Pues muchísimo, porque de hecho
nosotros solamente ayudamos a niños con cáncer de bajos recursos, o sea, que no tienen ni seguro, o sea, a la gente que está mal. ¿Sabes cuánto es un costo aproximado de un tratamiento para un niño con cáncer? Es que Ok. varía mucho de acuerdo al tumor, al cáncer, a la leucemia, o sea, nunca es específico, Ajá. porque te puedo dar a lo mejor un promedio, ¿Sí? pero el promedio te podría decir que son unos 40,000, 50,000 pesos mensuales de un tratamiento promedio, pero hay quienes una pastillita que cuesta 1,500 pesos con esa al mes, y hay quienes se van a tratamientos que te cuestan hasta 100,000 pesos. Claro. Entonces, es bien difícil como poner una métrica. Sí, em, pero aún los 1,500 para una familia de escasos recursos, en donde un sueldo a lo mejor es de 6,000 pesos al mes, dices, oye, 1,500 pesos es un montón de dinero. Demasiado, no, Sofía, Sí, y todo lo que implica. sí. O sea, mucha gente tiene que, o sea, a veces agarrar, veíamos, en camión, ¿cómo en camión? El niño no tiene defensas porque no tenían para un taxi, que Ajá. también ahora nosotros cubrimos eso. O la gente que venía de rancherías, que, o sea, ¿cómo? O sea, de repente le hablo a una mamá de que, ¿cómo que tal persona no llegó a su tratamiento de cáncer? Yo bien enojada regañándola. Dice, no tenía para el camión. O sea, Claro. cuesta 2,000 pesos el camión. O Sí. sea, híjole. Sí, sí, no, todo el proceso. Y muchas veces nosotros por ignorancia no sabemos y cuando te hacen no sé, te canastas y cosas para apoyar, es algo súper significativo lo que a la sociedad le toca poner. Entonces creo que nos debemos de volcar en ver esas realidades y conocer un poquito más de esos proyectos tan lindos que ustedes tienen y encontrar cómo honrar la vida de tantos niños, porque realmente Luis Pablo fue este detonante en la vida de estos niños y de nosotros también, pues estar atento a esas oportunidades que nos da la vida de poder apoyar y ayudar a niños que sí lo necesiten. Entonces, felicidades por esto, de verdad, Nayeli, es un trabajo que sé que es súper cansado, es todo tu día, aparte de ser mamá, y bueno, gracias por hacer eso por nosotros, por la sociedad y por los niños que tienen estas necesidades especiales. Eh, Nace Bosco y luego, ¿qué viene después de Bosco? Luego, pues no, jamás, o sea, yo dije, pues a ver cuándo vuelve a pegar, y luego viene Luisa al año, o sea, Ajá. se llevan 1 año, 2 meses. Luego me embarazo de Luisa, y después en el embarazo de Luisa me dicen, o sea, nada más porque no puedo hacerlo, pero ya estaba nada de operarte, quitarte todo, porque ya no te puedes embarazar, o sea, entiéndelo, ya no puedes, nos costó mucho trabajo, o sea, literalmente le hice así con la uña y te abrí, o sea, de que no hay manera, haz de cuenta. Y me quedó muy claro, porque hablaron con nosotros, con Luis y conmigo, y me quedó muy claro, y dije, bueno, o sea, ya, ¿no? Ya, me Párale, queda claro, Nayeli. ya, me queda claro. Pero pues bueno, después ese amor de madre, después de ese amor de madre, después de 6 años que los ves crecer y que estás tan agradecida y todo, empieza el corazón otra vez. ¿Qué Y dices? Ya cicatrizó. sí, dije, ya pasaron 6 años, ya cicatrizó eso, ya no corro riesgo. Y pues me volví a embarazar y tengo a mi chiquito de 3 meses, sacarlo. Qué bárbara. Sí, pero ya ahora sí, Ya, ya ahora se sí me ya se hecho que ya. terminó. Sí, ya, La ya, ya. verdad es que eres esta persona que se deja llevar, y te dejas llevar literal con tu fe súper arraigada, pero realmente sí no dejas de moverte, me impresiona. O sea, no dejas de querer y de estar y de impactar siempre en lo que estás haciendo. O sea, tenías el bebé de 2 meses y ya me estabas diciendo que sí y vas a estar con nosotros en el programa de Building a Crack. O sea, eres una mujer entregada a servir. Entonces, em, ¿qué es lo que mueve a Nayeli? Hay hay un fuego que me encanta el activismo, que me encanta, o sea, en el buen sentido, me gusta sentirme útil, me gusta sentir que al menos un corazón ha cambiado, que al menos pude hacer algo por una persona, o sea, e inicia en la casa, ¿no? También así soy en mi casa, o sea, siempre estoy de intensa con mis hijos y con mi marido y intento hacer lo que puedo, ¿no? Me falta mucho, o sea, sí soy muy activa, pero en esa actividad me doy cuenta, como que entre más activa, más te das cuenta de todo lo que te falta, ¿no? Entonces, siempre me dicen, no, haces mucho, no, me falta mucho, pero hay un fuego ahí que siempre me impulsa a decir, sí se puede. O sea,
Y esa fe, o sea, al final es la fe de decir, pues tú guíame, tú llévame, tú hasta donde yo pueda, ¿no? Cuando me Claro. pongas claro que ya hasta aquí, pues va a ser hasta aquí, pues pónmelo claro, porque si no yo voy a seguir con ese fuego. Me hago de Sí, la vista gorda. exactamente, exactamente. ¿Qué alguna vez te has sentido derrotada, desesperanzada Sí, en varias esto veces. de lo que estás haciendo? No hablo de la muerte de Luis Pablo, porque eso es punto y aparte, pero dentro de la fundación, dentro de este activismo, de este impacto, ¿te has sentido como, sabes que ya, voy a bajar la cortina? Sí, claro. Sí, sí, me han pasado un par de veces. Me pasó muy, así como muy marcado en épocas de pandemia, porque fue cuando nos encerraron a todos y además, o sea, yo entré en una crisis, porque además de que nos encerraron, fue cuando pasó todo esto de que dejaron de apoyar con medicamentos a nivel federal y yo lo veía muy palpable. Pero fíjate cómo una mala experiencia la puedes hacer buena, o sea, realmente si confías puedes hacer algo bueno de lo malo, ¿no? Ujú. Y me acuerdo que yo me encomendaba mucho a Dios, pero le decía, yo no puedo, o sea, mi plática con Dios luego es muy chistosa porque yo le decía, a ver, tú me pusiste aquí, tú resuélveme. O sea, yo no O puedo, sea, o así de sea, literal soy un instrumento. sí, o sea, yo no puedo, no hay medicamentos y en ese entonces, o sea, en pandemia, nosotros no apoyábamos con medicamentos. O sea, Ok. porque a mí se me hacía algo interminable. Yo decía, no, no, o sea, si nosotros decimos sí a medicamentos, ¿cuándo voy a parar? O sea, esto es imparable. La falta de confianza, la falta de fe. Yo decía, no, o sea, no va a haber medicamentos. Apoyamos con todo menos con medicamentos, porque yo veía las cuentas y decía, es Y imparable. es que la necesidad es demasiada. Exacto, pero entonces nos paran los medicamentos literalmente y ves a las madres que tú ya viviste eso, angustiadísimas con no hay medicamentos. Entonces para mí fue una motivación de decir, pues ahora el EPAP tiene que ayudar con medicamentos. O sea, ya no nos queda de otra, nos están empujando a ver cómo nos ponemos en manos de Dios. Pero claro, fue un proceso de decir, Diosito, o sea, si esto no sale, yo cierro y mejor me uno a otra fundación, es que es más fácil. O sea, Sí. como que yo decía, ¿en qué momento se me ocurrió? ¿Por qué hice esto? O sea, como que, claro que llegan momentos donde dices, ya no puedo, o sea, es mucha presión a veces, cuando dejas que todo caiga sobre ti. Pero luego ya cuando como que te tranquilizas y dices, pues no, no, esto no es tuyo. O sea, esto viene de un proyecto mucho más arriba, ¿no? No te creas tan indispensable, ¿no? Ya cuando caes en el 20 de eso, todo sale. Alguna vez un maestro de vida que, bueno, yo adoro, que es David Noel Ramírez Padilla, me dijo, cuando tienes un propósito de impacto social, necesitas pensar en por qué lo estás haciendo y nunca soltarte de esa razón, porque eso es lo que te mueve y te saca la fuerza y ese fuego que ¡Qué dices, sabio! lo agarras de ahí. Entonces, cada vez que uno quiere cerrar la cortina en este tema de impacto social es, ¿dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? O sea, necesitas Y te regresar ahí. mandan gente. Tú, por ejemplo, tienes este ejemplo. A mí, en ese momento, me llegó un director espiritual que con el que después escribí el libro, el segundo libro. Ajá. Me llegó en ese momento de Dios, fue muy de Dios, y él fue el que me ayudó a decir, a ver, pon las cosas en perspectiva. O sea, como siempre llega gente, que es el padre Jorge Obregón, que dije, wow, cómo siempre llegan ángeles o gente que te... Porque Dios pues no te va a hablar a ti, No, pero a se través toma de de la los gente. medios y de la gente. Entonces siempre llegan ángeles que te dicen, hey, por aquí, ¿no? Cuéntame un poquito de tus libros. Tienes dos libros, es Todo va a estar bien y El dolor lo cambia todo. Así es. ¿Cuál fue primero y cómo fue esa transición de sacar el primero al segundo? Mira, yo no quería sacar ningún libro, pero siempre es dejarte llevar. Todo va a estar bien, era un libro que ya estaba escrito porque era para Luis Pablo. Ujú. Yo le escribí a él, de hecho ahorita a mis hijos les escribo también, pero es algo personal, o sea, todo es nada más para mis hijos, ¿no? Claro. Yo le escribí a Luis Pablo estando allá porque yo decía, se le va a olvidar todo lo que vivimos y no se lo puede olvidar. O sea, el día que él sea grande y me diga, no puedo, mamá, le voy a decir, aquí está tu libro, mijito, claro que puedes, ¿no? Esa era mi motivación. Ujú. Y después, en una crisis, por eso te digo, las crisis verdaderamente te sirven para crecer, es crisis, creces, o sea, si lo aprovechas, ¿no? En un momento de crisis, me contacta una editorial y me dice, oye, ¿por qué no lanzamos un libro de la historia? Bla, bla, bla. Y yo, ay, no. Bueno, nos llegaron hasta proyectos de películas y yo, ay, oigan, no, para nada, o sea, nada que ver. Pero en esa crisis digo, bueno, a lo mejor no es mala idea, pero claro, para mí era, voy a abrir mi, o sea, se cuenta que es mi corazón a flor de piel para la gente que lo lea y te da ese nervio. Pero una vez más, llega un ángel que me dice, bueno, ¿y esto lo estás haciendo para quién? O sea, ese libro, ¿para quién lo hiciste? Para Luis Pablo, y Luis Pablo ya no está, entonces, ¿para quién? Pues para mis otros hijos. No es tuyo realmente esto que viviste, y yo no, pues no, no es mío. Entonces, sácalo, ¿no? Entonces, después de ese consejo, digo, bueno, va, Qué lo buen dejo. consejo, ¿eh? Sí,
lo dejo ir, lo suelto, que es los procesos de soltar, ¿no? Ya me había tocado soltar a un hijo y ahora soltar el libro. Pues bueno, lo suelto y bendito Dios, necesitábamos dinero, necesitábamos fondos y este fue un gran fondo, no tanto por la venta de libros, que sí ha sido buena, Ajá. pero sobre todo por la gente que lee el libro. O sea, de ahí nos ha llegado una cantidad de apoyo de empresas de que, oye, yo trabajo para tal empresa, los queremos ayudar. Oye, yo trabajo para no sé dónde, queremos ayudarlos. Entonces, ha sido un libro que ha ayudado a la fundación impresionantemente y el 100% de los 2 libros va para beneficiar a Qué LPAP. increíble la dirección que toman las cosas. Uy, sí. Una vez que decides compartir, yo siempre he dicho que la empatía no es nada sin la compasión. Y el Mira hecho qué de que bonito. la compasión lo que hace es mover corazones. Y eso es lo que tu libro hace. O sea, tú Sí. compartes, la gente empatiza contigo, pero la compasión es la que los mueve a hacer algo por esta causa. Entonces, es magia. O sea, siempre he pensado que la empatía mueve la compasión y la gratitud a la generosidad. Entonces, Mira qué bonito, no sí. existe uno sin el otro. Entonces, o de no sirve de nada ser empático si no eres compasivo, o no Exacto. sirve de nada ser agradecido si no eres generoso. Totalmente. Entonces, creo que eres un vivo ejemplo de que eso es verdad. Mm. Y así es. O sea, el dolor lo cambia todo. ¿Por qué? ¿Por qué ese libro y por qué ese título? Igual de providencial. Este director espiritual del que te hablo en aquel entonces, em, que ahora ya se convirtió en un gran amigo, le mandan mi libro y lo lee, todo va a estar bien. Empieza a dar mi dirección espiritual, empezamos a tocar temas muy profundos, yo empiezo a estudiar mi maestría en teología y me empiezo a apasionar por el tema del dolor. Me empiezo a apasionar de una manera que no te puedo explicar. Entonces, mis proyectos de toda la maestría fueron sobre el dolor. Entonces, obviamente, como era teología, yo le pedía mucho a él, en su guía como mi maestro, de decirme, oye, o sea, opíname, ¿no? ¿Qué piensas de este ensayo? ¿Qué piensas de esto? Y él leía mis ensayos, leía todo este descubrimiento que yo iba teniendo Sobre el dolor. mientras estudiaba sobre el dolor. Y en algún momento me dice, como que sentimos de que hay que hacer algo, o sea, hay que hacer algo, ¿no? Había esa empatía, había ese cariño, decíamos, hay que hacer algo también por los demás. Y aparte él es un apóstol impresionante que hace 1000 cosas por los demás. Dijimos, ¿qué podemos hacer juntos? Y de repente un día me dice, un libro. Y yo va, y él me dice, que se llame El dolor lo cambió todo. Y yo, me encanta. O sea, fue tipo el clic y dije, vamos a hacerlo, ¿no? Y él, claro, tiene muchísima experiencia por todo lo que los sacerdotes llevan Claro. de dolor y pues unimos fuerzas y sale este libro. ¿Cuál es la lección más poderosa que te ha regalado la vida hasta el día de hoy? El amor. Me dijiste la vez pasada que platiqué contigo que tú te enfocabas mucho en el tema del dolor y que de repente decidiste decir, ¿sabes qué? Es que estoy enfocándome al revés. Necesito enfocarme en el amor. ¿Por qué ese cambio? Porque me empecé a dar cuenta que la gente veía el dolor y luego tendemos a ser muy autocompasivos, sí, pobre mí, pobre mí, pobre mí. Y yo lo que quería, o sea, al final, cuando yo hablaba, y sigo hablando del dolor, o sea, es un tema, pero cuando, o sea, al final lo que yo quería enfocar o enfatizar en las pláticas era el amor, el poder del amor. Ujú. Y me di cuenta que tenía que ser al revés, que necesitaba empezar a hablarles del amor para que entendieran que el dolor era parte del amor y no que por el dolor ibas a llegar al Al amor, amor. ¿no? Entonces fue como un cambio de estrategia que creo que ha funcionado bien. ¿Qué consejos pudieras darle a papá y mamá que están pasando por una situación complicada ante un diagnóstico de algún hijo? Que no pierdan la esperanza. La esperanza muere al último y no muere tampoco. La esperanza es tan grande, o sea, de verdad es una virtud que yo digo, wow, o sea, está cañón, no pierdan la esperanza. Y aparte, es fácil tener esperanza cuando hay mucho amor. Entonces, amar mucho y no perder la esperanza y agarrarse de la fe. Em, Hay una parte en el libro donde yo escribo que yo me he dado cuenta, porque ya hay muchos Luis Pablos en mi vida, ¿no? Ya he hecho muchos hijos que siguen aquí, que ya están creciendo, unos ya van a prepa, en la fundación, otros también han acompañado a mi hijo en el cielo, pero yo siempre les digo que he visto en este trayecto de estos 8 años que los papás que caen sobre el suelo se lastiman muy feo y los que caen sobre la fe se elevan. O sea,
es muy palpable ver eso en la fundación. Entonces, la fe, la esperanza y el amor. La esperanza y la fe, como tú lo manejas, es este colchón que no te deja caer tan duro, porque de que te caes, te caes. Y se vale Claro, derrotarse y se vale caerse, pero me pero no te encanta, golpeas tan feo, no te sí, golpeas como en el suelo, sí, me te encanta. golpeas acolchonadito. Sí, me encanta tu forma de explicarlo y creo que eso es sanador. ¿Qué le dirías a un papá o una mamá que ya tiene a un hijo en el cielo? Esperanza, la esperanza muere al último. O sea, mira, a mí, o sea, yo vivo feliz con mis hijos aquí, los gozo, los disfruto gracias a que tuve uno que ya no está. Entonces yo los disfruto yo creo que el triple, porque yo sé que todo lo que ellos logran es algo que no cualquier persona lo hace. O sea, lo damos muy por hecho y no. Yo soy testigo de que nada doy por hecho. Entonces, ese hijo me hace valorar a los que estoy aquí. Es bien importante valorar lo que tenemos aquí. O sea, no enfocarnos nada más en estar pensando en el que ya se fue, porque él ya está bien, él ya está allá. Enfocarte en tu día a día, tú qué vas a hacer aquí, ¿no? Y también decirles que se vale a veces estar mal, se vale a veces llorar, se vale a veces sentir que uno no puede, pero hay que tener las agallas de levantarse al día siguiente y decir, hoy sí me voy a levantar, ¿no? Hoy sí Claro. voy a poder. Y saber que el dolor es algo con lo que vamos a vivir toda la vida. Un papá que pierde un hijo, o sea, tiene que autoconocerse y autoaceptarse. Siempre va a haber dolor, pero el dolor no te impide vivir con alegría. O sea, el dolor es parte de la vida. Ujú. Y ya por último, ¿qué le dirías a los papás que hoy como comunidad tenemos la posibilidad de ayudar a una causa como la tuya? Que ayuden a cualquier causa. O sea, mi causa no tiene que ser su causa. Cada quien encuentre la suya. Tiene que haber algo en el corazón que les llame. Encuentren la que si mi abuelito no escuchaba, pues bueno, ayudo con aparatos auditivos. Todos tenemos un propósito, hay que buscarlo. Encuéntrenlo. Hay más, ya no me acuerdo cuántas, pero eran miles y miles causas registradas aquí en México. Ujú. Nos tiene que decir mucho si no estamos apoyando ni a una sola, si hay más, si hay miles, ¿no? O sea, tienes que buscar una y apoyarla. No tiene que ser la mía, pero tenemos que buscar y hacer ese granito, ¿no? Como decía la Madre Teresa de Calcuta, a veces creemos que lo que hacemos es solo una gota en el mar, pero ese mar sería menos sin esa gota, ¿no? Ese es el verdadero poder del amor. Así es. Nayeli, ¿qué le dirías a Nayeli adolescente si hoy pudieras platicar con ella? Ay, la abrazaría y le diría, mi hijita, no sabes lo que te espera. No sabes lo que te espera, pero le diría gracias. Gracias porque gracias a esa Nayeli en aquel entonces con tantos sueños, es que me puedo reír y puedo estar contigo. Wow, muchas gracias por este espacio, Nayeli. Estoy que no quepo de la emoción de No, tenerte hombre, aquí. gracias a ti. Estoy muy contenta, muy conmovida con tu historia, con lo que nos compartes. Y bueno, gracias por abrir este testimonio que nos ayuda tanto a conocer lo que verdaderamente es el amor. Redes sociales en donde podamos encontrarte y seguir contenido que tú tienes. Todo Nayeli Pérez Negrón. Estoy por todos lados. Igual me dejo llevar, no sé en cuál, publico mucho más en Instagram, Ajá. Nayeli Pérez Negrón. Y también pueden seguir las redes de la fundación, que es Luchando por Ángeles Pequeños. Así lo encuentran también en todas las redes sociales. Muchas gracias por este espacio, gracias por compartir y bienvenida a la familia de Building a Crack, ahora que arrancamos el ¡Qué programa emoción! Por ahí próximamente. nos vemos. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, gracias a todas por acompañarnos el día de hoy y nos vemos la próxima.